Muy bien, este es el primer video del curso de Geometría Analítica. Este curso será un curso completo, Geometría Analítica, en el cual veremos conceptos acerca de la geometría analítica que son fundamentales. El primer video, que es este, se compone de los fundamentos de la geometría analítica, que es lo que necesitamos conocer para adentrarnos de lleno a esta materia. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Finalmente vamos a ver lugares geométricos comunes como la recta, la circunferencia, la parábola, elipse, hipérbola, todas esas figuras geométricas, vamos a ver qué sucede con ellas. Vamos a aprender para nuestro siguiente video a cómo graficar una ecuación matemática siguiendo pasos matemáticos, es decir, sin utilizar graficadora, evidentemente. Y finalmente vamos a ver fundamentos de geometría analítica en el espacio. ¿Qué sucede cuando agregamos esa tercera dimensión o ese tercer eje, el eje Z? Iniciando con los fundamentos, partimos de una dimensión, es decir, estos fundamentos vamos a iniciar viéndolos para una dimensión o dimensión 1, que es el eje X. Vamos a ver qué sucede con ellos. El primero es el segmento de una recta. Probablemente ya estés acostumbrado a este concepto si solamente has visto geometría elemental de cursos de bachillerato, pero aquí vamos a agregar una primera definición. El segmento de una recta ya sabemos que lo comprenden dos puntos. Podemos tener una recta que se extienda al infinito, pero lo que nos interesa es un segmento comprendido entre dos puntos, digamos entre el punto A y entre el punto B. Entonces a esto lo vamos a conocer como segmento AB. Ojo, aquí es donde se introduce el concepto de dirección. Es decir, al yo poner un segmento AB, significa que este segmento va en esta dirección. Por lo tanto, ¿cómo lo calculo? AB es igual a la resta de B menos A. Ahora bien, que si yo hablo de un segmento BA, sí, la magnitud sigue siendo la misma, pero ahora me va a interesar el otro sentido, es decir, añadimos el concepto de sentido y este es el primer concepto que tenemos que ver en la materia de geometría analítica. Aquí la resta sería el punto A menos B. Ya sabemos que esta resta nos va a salir de un lado positivo y del otro lado negativo, dependiendo de qué número sea B y qué número sea A. Eso ya lo veremos con los ejemplos. Siguiendo con los conceptos, el siguiente también es muy importante, distancia. Distancia entre dos puntos. De nuevo, tenemos una recta que se extiende al infinito, pero a nosotros lo que nos interesa es la distancia entre un punto A y un punto B. Es decir, nos interesa este segmento. No nos interesa la dirección, solamente la magnitud. Si A tiene una coordenada x1 y B tiene una coordenada x2, dado que este es el eje X, ¿cómo calculo esa distancia? Pues muy sencillo. Lo que ya dijimos, x2 menos x1, pero a eso le sacamos el valor absoluto, que quiere decir que por mucho que nos salga negativa esta resta, tomamos solamente la magnitud, es decir, el valor. Y así es como calculamos una distancia, pero en una dimensión. Hay que recordar eso. Ahora, el siguiente concepto, avanzando rápido, este va a ser un video un poco más, con una velocidad un poco más acelerada. División de un segmento en una razón dada.
Todos los cursos, cualquier curso de geometría analítica tienen que iniciar con estos tres conceptos: segmento de una recta, distancia entre dos puntos y una razón dada, es decir, dividir el segmento. ¿Cómo lo vamos a dividir? Pues como nosotros queramos. Vamos a tener de nuevo un segmento sobre una línea recta, un segmento AB. Esta línea bien puede ser el eje X. Y vamos a tener un punto. En este caso lo voy a situar aquí. Y ya sabemos que A tiene una coordenada x1, que B tiene una coordenada x2, y este punto va a tener una coordenada x, así sin subíndice, x1, x y x2. Y a mí lo que me va a interesar saber, o este tema de lo que trata, es este segmento, ¿cómo es con respecto a este otro segmento? ¿Será este segmento la mitad de este? ¿Este será el triple de este? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula de una forma muy sencilla. Y aquí vamos a demostrar de dónde sale esa fórmula. La razón es P1, P, ese segmento, entre el otro segmento, P, P2. Es decir, este segmento le dividimos este otro segmento y así obtenemos la razón. Pero, pues yo ya conozco las coordenadas, ¿por qué no simplemente sustituirlas? Ya sé que este segmento, aquí lo dijimos, es una simple resta. Vamos a hacerlo. De P, bueno, aquí puse P1 porque en mis anteriores apuntes lo tenía así, pero es simplemente renombrar estos puntos con otra letra que a mí me guste más. En este caso a mí me parecía más lógico nombrar a este punto P1 y a este punto P2. No es más que poner las letras que a nosotros más nos acomoden. Solo es eso. Este segmento es una resta. Vamos a ponerla. Es simplemente x menos x1 entre el otro segmento. El otro segmento ya lo vimos, también es una resta. Este segmento es el segmento P2 menos P, es decir, x2 menos x, pues lo ponemos x2 menos x. Y así obtenemos esta fórmula, que solamente se puede aplicar cuando estemos hablando de una dimensión o de un solo eje, en este caso el eje X. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver qué sucede con esto. Nos dice en el ejemplo, vamos a ponerlo de otro color, ejemplo, nos dice que tenemos un punto P en la coordenada menos 3. Ya le vamos a agregar números. Y que se encuentra entre el punto 1, que tiene la coordenada menos 5, y el punto 2, que tiene la coordenada 0. Es decir, está en el origen. Y nos pide encontrar R, es decir, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la división? Si yo divido esos segmentos, ¿cómo es? Vamos a trazarlo. Aquí tenemos nuestro origen, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos menos 5, es decir, tenemos P1 en menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tenemos al punto P, que es menos 3, y en el 0 tenemos al punto 2. ¿Qué nos pregunta este ejemplo o este ejercicio? Nos pregunta, ¿estos segmentos cómo son entre sí? ¿Será que este segmento es el doble, es la mitad de este? ¿Será que es un tercio de este? No lo sabemos, hay que calcularlo, no vamos a especular. R, ya lo calculamos. Decía que era x menos x1, x2 menos x. ¿Qué es cada cosa? Bueno, pues x2 va a ser esto, x1 va a ser esto, y x, y menos 3 va a ser x. Sustituimos. Menos 3, menos, respetamos el signo, menos 5, 0,
menos, respetamos el signo, menos 3, menos por menos más, eso ya lo saben hacer ustedes, y obtenemos que es igual a 2/3. Significa que este segmento es 2/3 de este. Y claro, lo podemos ver directamente, ¿no? Aquí hay una distancia 2, aquí hay una distancia 3. Este es 2/3 de este. Finalmente, el punto medio, ¿cómo lo calculamos? Es lo más sencillo del mundo, punto medio. Utilizando esta misma fórmula de la razón, es decir, de cálculo de R, decimos que x media va a ser la suma de x1 más x2 entre 2. Muy sencillo, vamos a hacerlo en este ejemplo. x1, 0. Digo menos 5, vale. Menos 5, x2, 0. Más 0 entre 2. Menos 5 entre 2, pues menos 2.5. O, si lo quieren dejar exacto, menos 5 medios. Menos 2.5 está aquí. Evidentemente, este segmento hasta 2.5 es la misma distancia que de 2.5 a 0. Significa que no tengo una razón de 1 medio, tengo una razón de 1. Ese es el sentido de esta R, que este segmento y este segmento son iguales, es decir, este segmento cabe una vez en este segmento, al contrario de como este ejemplo lo que decimos es que este segmento P1P cabe 2/3 de veces en este segmento. Espero que ese concepto quede claro porque vamos a adentrarnos en 2 dimensiones. En dimensión 2. Es decir, en el plano XY. Ojo, este plano XY lo vamos a ver a lo largo de todo el curso. Vamos a ver cómo graficar una ecuación, la recta, la circunferencia, la parábola, etc. Todo en el plano. Y evidentemente, algo que ustedes ya conocen, pero hay que verlo, que se compone del eje Y y del eje X. Que tengo 4 cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y que este es mi eje positivo X, este es mi eje positivo Y, eje negativo X y eje negativo Y. Una vez dicho eso, cualquier punto que esté en el plano va a tener 2 coordenadas, cualquiera. Un punto cualquiera va a tener coordenadas X, Y. Esta sería su coordenada X y esta sería su coordenada Y. Ok, continuando con el estudio, hay que calcular lo mismo, pero ahora para dos coordenadas. Distancia entre 2 puntos. Y esto va a ser muy, muy útil en los siguientes temas. Esta es una de las fórmulas más utilizadas. Vamos a ver qué sucede. Y es algo que ustedes ya pudieran calcular también. Algo que ya vieron desde bachillerato. Tengo mi eje X, mi eje Y de toda la vida. Y tengo una distancia entre 2 puntos. Vamos a marcar estos 2 puntos. Resulta que por ahí pasa una línea recta, pero a mí lo que me interesa es este segmento. Esta distancia que yo la voy a llamar D. ¿Cómo voy a calcular eso? Aquí vamos a alargar un poquito más nuestro eje X. Y sabemos que este punto 1 y este es el punto 2. Pues bien, nuestro punto 1, como ya dijimos, tiene coordenada una x1 y coordenada y1. Y aquí tal vez no fue el mejor dibujo. Hay que alargar este eje. Y este punto 2 también va a tener una coordenada y. Simplemente la trazamos. Aquí tenemos un y2. Y aquí vamos a tener un
x2. Y vemos que aquí se puede trazar un triángulo rectángulo, no cualquier triángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque aquí forma un ángulo de 90 grados. Esto ya lo pueden calcular ustedes. A esto, ¿cómo se le conoce? Pues se le conoce como hipotenusa. Tengo una hipotenusa que en este caso yo la llamé D, generalmente la llaman H, pero no es otra cosa más que cambiarle la letra. Este es el cateto adyacente, que lo voy a llamar A. Cateto opuesto lo voy a llamar B. ¿Y cómo se calcula? Pues por teorema de Pitágoras, D al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado es el cuadrado de la suma de los catetos. A al cuadrado, pues más B al cuadrado. Así de simple. Ahora, nosotros, ¿qué sabemos de esto? Pues sabemos todo prácticamente. Lo que queremos es D. Bien, D cuadrada es igual a cuadrada. A, ¿cómo se calcula? Es un simple segmento, como ya lo vimos, en una dimensión x2 menos x1. x2 menos x1, eso es A, pero A está elevado al cuadrado. Muy bien, al cuadrado. Después B es lo mismo, es esta distancia vertical en una dimensión. No es otra cosa más que y2 menos y1, y2 menos y1. Despejo el cuadrado y tengo una raíz de x2 menos x1 más y2 menos y1. Y así es como obtengo la fórmula de la distancia entre dos puntos. Esta es una fórmula muy importante. Continuando con el estudio, ahora vamos a ver cómo dividir un segmento. Este es de los temas, digamos, más complicados en un inicio, pero no es realmente tan complicado. Veamos. División de un segmento en una razón. Y es exactamente lo que habíamos hecho anteriormente, pero ahora con dos dimensiones. Es decir, yo tengo mi eje Y, mi eje X, y voy a tener una línea cualquiera. Voy a tener un segmento cualquiera, al cual voy a llamar P1, P2, y voy a tener un punto donde sea, pero dentro de ese segmento, que se va a llamar P. Y yo lo que quiero saber de nuevo, este segmento nuevo, ¿cuántas veces cabe en este segmento? Eso es lo que me interesa saber a mí. Ya teníamos la fórmula, voy a repetirla aquí para una dimensión, x menos x1 entre x2 menos x. No es otra cosa que calcularla de nuevo, pero para la coordenada nueva, para la coordenada y menos y1 entre y2 menos y. Y así de simple se calcula. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro este tema de división de un segmento. Este sería nuestro ejemplo 2. Y nos pide determinar un punto, determine un punto, pero no cualquier punto, evidentemente, que divida al segmento P1 4, menos 3 y P2 1,4 de tal forma que P1, este segmento nuevo, sea el doble que P a P2. ¿Cómo es esto? Regresando a nuestra figura, queremos encontrar un segmento que de P1 a un punto P, no este evidentemente, no sabemos dónde está, pero va a estar sobre una línea recta, sea el doble, más o menos por aquí,
esto sea el doble que esto. ¿Cómo lo calculamos? Pues aplicamos simplemente estas fórmulas, pero no nos han dado R, aparentemente, pero sí la podemos calcular. Dice que del segmento P1, recordemos que R es P1 entre P2, debe ser el doble. Esto debe ser el doble que esto. 2 entre 1, 2. Ya tenemos R siguiendo esa lógica. Basta sustituir R aquí. Pues vamos a hacerlo. Tenemos que para X, R es igual a 2. X es lo que queremos calcular. Lo seguimos dejando. X menos X1. ¿X1 qué es? 4. Entre X2 es 1 menos X, que es lo que queremos calcular. Vamos a hacer el despeje. Si ya no recuerdan, vamos a hacerlo a detalle. 2, esto de abajo pasa multiplicando para acá. 2 por 1 menos X. Esto es igual a X menos 4. Hacemos esta multiplicación. Y nos queda que 2 por 1, 2. Menos 2X igual a X menos 4. Finalmente, ¿cómo nos queda esto? Sumamos X con X y los que no tengan X también los sumamos. Nos queda que X es igual a 2. Veamos si es cierto. Menos 2X pasa para acá, quedaría 3X. De este lado quedaría 3X. Menos 4, negativo aquí, acá va a ser positivo. 4 más 2, 6. Despejamos el 3. 6 entre 3, 2. X igual a 2. Ok. Ahora para Y. Para Y vemos que tenemos que calcular exactamente lo mismo. R es igual a 2. Hacemos este mismo procedimiento, solo que ahora esto va a ser Y1, esto va a ser Y2 y sale lo mismo. Ese se queda como ejercicio para ustedes y obtenemos que Y es igual a 5 tercios. Entonces mi punto, el que me está pidiendo el problema, va a estar en 2,5 tercios. Y este punto vamos a dibujarlo ya para finalizar con este tema. ¿Cómo quedaría? El primer punto es 4, menos 3. Ok, entonces no lo dibujé del todo bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí estaría P1. P2 está en 1,4. 1,1, 2, 3, 4. Este es nuestro segmento de recta. Esto es P2. Tengo que encontrar un punto que parta y que el segmento de P1 a P sea el doble que este segmento. Vamos a ver dónde quedó. Quedó en 2,5 tercios. 2 está aquí. 5 tercios es más de 1. Aquí está 1. Quedaría más o menos por aquí. Este es nuestro punto P, que es 2, nuestro resultado, 5 tercios. Y vemos correctamente que sucede lo que esperábamos. Sucede que este segmento es el doble que este segmento. Dicho de otra manera, este segmento es la mitad de este.